¿Qué tal, amigas, amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cómo se originó lo que hoy llamamos el Domundo. En nuestra sección infantil el cuento Adiós lo que es de Dios. Edgar deseaba profundamente que sus alumnos de sexto de primaria aprendieran a reflexionar antes de responder a las preguntas importantes. Por eso les dijo: Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús no solo sale victorioso de una trampa, sino que la aprovecha para enseñar. Además, escucharemos otro cuento con motivo del Domingo de las Misiones. ¿Cómo es posible que todas estas personas tengan la misma fe y conozcan lo mismo? En el Santoral te diremos quién fue San Lucas. El mago Frank y su conejo Blas nos harán reflexionar con su divertida cápsula. Y también tendremos la sección Pregúntale al Padre José. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. El tesoro enterrado. Había una vez en la ciudad de Cracovia un anciano piadoso y solitario que se llamaba Isi. Durante varias noches, Isi soñó que viajaba a Praga y llegaba hasta un monte sobre un río. Soñó que a un costado del río y debajo del puente se hallaba un frondoso árbol. Soñó que él mismo cavaba un pozo al lado del árbol y que de ese pozo sacaba un tesoro que le traía bienestar y tranquilidad para toda su vida. Al principio, Isi no le dio importancia, pero después de repetirse el sueño durante varias semanas, interpretó que era un mensaje y decidió que él no podía desoír esta información que le llegaba de Dios o no se sabía de dónde mientras dormía. Así que, fiel a su intuición, cargó su mula para una larga travesía y partió hacia Praga. Después de 6 días de marcha, el anciano llegó a Praga y se decidió a buscar en las afueras de la ciudad el puente sobre el río. No había muchos ríos ni muchos puentes, así que rápidamente encontró el lugar que buscaba. Todo era igual que en su sueño. El río, el puente, y a un costado del río el árbol debajo del cual debía cavar. Solo había un detalle que en el sueño no había aparecido. El puente estaba custodiado día y noche por un soldado de la Guardia Imperial. Y sí, no se animaba a cavar mientras estuviera allí el soldado, así que acampó cerca del puente y esperó. A la segunda noche, el soldado empezó a sospechar de ese hombre cerca de su puente, así que se aproximó para interrogarlo. El viejo no encontró razón para mentirle, por eso le contó que venía viajando desde una ciudad muy lejana, porque había soñado que en Praga, debajo de un puente como este, había un tesoro enterrado. El guardia empezó a reírse a carcajadas. «Mira que has viajado mucho por una estupidez», le dijo el guardia. «Hace 3 años que yo sueño todas las noches que en la ciudad de Cracovia, debajo de la cocina de la casa de un viejo loco de nombre Isi, hay un tesoro enterrado. ¡Ja, ja, ja! Mira si yo debiera irme a Cracovia para buscar a Isi y cavar debajo de su cocina. ¡Ja, ja, ja!». Isi agradeció humildemente al guardia y regresó a su casa. Al llegar, cavó un pozo debajo de su propia cocina y sacó el tesoro que siempre había estado allí enterrado. Reflexión: la respuesta a tus preguntas no las tiene nadie sino tú. Las respuestas a tus problemas o indecisiones las encontrarás en ti, no en tu terapeuta o psicólogo, ni en tu director espiritual, ni en tus amigos, solo en ti, en ningún otro lado. A veces vivimos gran parte de la vida buscando a otro para que nos diga qué está bien o qué está mal, buscando a otros que nos miren
para podernos ver, buscando afuera lo que en realidad siempre estuvo dentro de nosotros, como en el cuento, debajo de nuestra propia cocina. En todo caso, una terapia es nada más que una herramienta para poder cavar en el lugar correcto y desenterrar el tesoro escondido. El terapeuta no es más que aquel soldado que a su modo dice una y otra vez dónde buscar y repite sin cansarse que es estúpido buscar afuera de nosotros mismos. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Doy gracias a Dios por otro día más. Amigas, amigos, nuevamente gracias por escuchar este programa, gracias también por recomendarlo y gracias también por escucharlo además del domingo en otro momento, porque recuerden que este programa queda absolutamente a su disposición en mi canal de YouTube. De hecho, ahí están todos los programas del año y de años anteriores también. Ustedes entran a mi canal de YouTube, Padre José de Jesús Aguilar, y ahí podrán encontrar la misa dominical, podrán escuchar el cuento cuantas veces quieran, el cuento del domingo o los cuentos de domingos anteriores y también, por supuesto, este programa. Y en mi canal también pues voy subiendo cada semana videos que tienen que ver con algunos temas culturales, preguntas y viajes, porque la gente puede viajar a Jerusalén, conocer los lugares santos, los santuarios marianos, a través de los videos que yo voy subiendo a este canal. Amigos, hay que recordar que el mes de octubre, además de ser mes del Rosario, es mes dedicado a las misiones. Para recordar que todos debemos ser sal y luz de la tierra en el mundo, ser misioneros del amor de Dios, pero también apoyar a aquellos misioneros, hombres y mujeres que dejan su tierra y van a tierras de misión, o a lugares de misión que pueden ser, por ejemplo, algunas sierras aquí en México que son lugares de misión, o bien también a lugares bastante lejanos en África o en otros continentes en donde no se conoce la palabra de Dios y el misionero quiere llevarla. ¿Cómo los ayudamos? Pues bien lo decía Santa Teresita del Niño Jesús, con nuestra oración constante y con algún sacrificio quizás. Y también el día del Domum se puede ayudar a través de la colecta económica que se hace en las parroquias. Casi no está yendo nadie a las parroquias, pero pues lo poquito que se pueda juntar, por supuesto que se entregará totalmente a los misioneros para ayudarles en su trabajo. Gracias a todos los que ayudan a los misioneros. Pero para continuar con este programa, vamos a un breve corte y regresamos enseguida. No le cambien. Resonancias de Fe. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca. No olvides anotar a tus difuntos en las misas gregorianas del mes de noviembre. En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que las misas gregorianas son aquellas que se celebran durante todo un mes y de forma ininterrumpida por nuestros difuntos, mismas que no se pueden celebrar en todas las parroquias, pero en la parroquia de San Cosme y San Damián sí. Las misas gregorianas se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas: Abraham Delgado Gámez, Adela Martínez Velázquez. Anota a tus difuntos para pedir por ellos durante todo el mes de noviembre. Pide informes al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. No olvides anotar a tus difuntos a más tardar 2 días antes de que termine el mes de octubre. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca. Mimex, aliméntate con Mimex. Amigos, amigas, siempre les he recomendado el extracto de savia de agave Mimex porque a mí me salvó la vida y fortalece mucho el organismo. Si quieren informes en mi parroquia, pueden marcar al 55 55 66 7744 o bien al 55 5705 5939. Viven en Ciudad Juárez, entonces en el 656 377 3645. 656 377 3645. ¿Vives en Querétaro? 442-364-3902. 442-364-3902. ¿Vives en Morelia? 443-328-0853. 443-328-0853. Si vives en Guadalajara, 331-289-7404. 331-289-7404. De verdad que se los recomiendo. Tiene aviso de funcionamiento de COFEPRIS y reconocido en Estados Unidos y en México como un alimento orgánico. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. A Dios lo que es de Dios. Edgar deseaba profundamente que sus alumnos de sexto de primaria aprendieran a reflexionar antes de responder a las preguntas importantes. Por eso les dijo: las respuestas rápidas no siempre son las mejores. En ocasiones nos pueden meter en problemas o causar conflictos. Una de las alumnas intervino. Eso es cierto. A veces somos muy arrebatados en nuestras respuestas y sin darnos cuenta ofendemos a los demás o decimos cosas que no queríamos decir. Por eso es necesario crear el hábito de reflexionar antes de contestar. Una respuesta adecuada puede salvarnos de un conflicto e incluso de la muerte. Los alumnos pidieron algún ejemplo y su maestro les dijo: Voy a tomar un ejemplo de un texto muy famoso del Evangelio. Edgar abrió su Biblia y buscó el capítulo 22 de San Mateo. Les dijo: En este texto se menciona una trampa que le quisieron poner a Jesús a través de una pregunta capciosa, de tal manera que si contestaba sí o no, se metería en serios problemas. ¿Era una trampa que no tenía salida? Así parecía, pero Jesús salió victorioso. Por eso vamos a analizar la situación, la pregunta y sus consecuencias. Así comprenderemos por qué es importante reflexionar antes de contestar. El maestro les dijo que en tiempos de Jesús, los romanos habían conquistado su tierra y exigían a los judíos el pago de los impuestos. También les explicó que aunque la mayoría de los judíos estaba en contra de ese pago, debían cumplir con él porque de lo contrario eran considerados enemigos por los romanos. Luego les dijo: A Jesús le preguntaron delante de todo el pueblo si se debían o no pagar los impuestos. Esa pregunta era una trampa.
¿Me podrían decir por qué? Los alumnos se concentraron en la pregunta y guardaron silencio mientras analizaban las posibles respuestas y sus consecuencias. El maestro volvió a insistir. Piensen qué hubiera pasado si Cristo hubiera dicho que sí o lo que hubiera pasado si hubiera dicho que no. La pequeña Liz levantó la mano para responder y dijo: Si Jesús hubiera considerado que era bueno pagar el impuesto, el pueblo hubiera pensado que Jesús estaba a favor de los romanos, y entonces lo habrían considerado traidor del pueblo. Pero si Jesús hubiera dicho que no era bueno pagar el impuesto, los que lo interrogaron lo habrían acusado con los romanos como un rebelde. El profesor Edgar reconoció que Liz había contestado correctamente. Por eso subrayó: La intención de los enemigos de Jesús era ponerlo entre la espada y la pared, para tener una razón con la cual acusarlo o contra el pueblo judío o contra los romanos. Pero Jesús no cayó en la trampa. Lleno de sabiduría, contestó de una manera que ni se esperaban. Los niños preguntaron con curiosidad: ¿Cómo contestó? Edgar les dijo que Jesús había pensado muy bien las cosas y que antes de responder, les hizo una pregunta a sus enemigos. Jesús les preguntó qué imagen tenían acuñadas las monedas con las que se pagaba el impuesto. Como ellos tuvieron que contestarle diciendo que la imagen acuñada en la moneda era la del César, el emperador de Roma, Jesús aprovechó para contestarles así: Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De esa manera no cayó en su trampa y al mismo tiempo aprovechó para decirles que no deberían de confundir la misión y la palabra del Hijo de Dios con cosas meramente humanas. Los alumnos se quedaron admirados de la manera en que respondió Cristo y una de las alumnas concluyó: Ahora sí entendí que es muy importante reflexionar y pedir a Dios sabiduría para contestar adecuadamente a cualquier situación de la vida. Y hoy puedo sacar otra conclusión. Si las monedas con la cara del César debían entregarse al César, nosotros debemos entregarnos a Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, llevamos su imagen en nosotros. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y como este domingo es Día de las Misiones, en lugar de homilía de este Evangelio, te invito a escuchar el cuento sobre las misiones. La niña curiosa. Marianita vivía en la ciudad de Celaya. Pero en una visita a la Ciudad de México, acompañó a sus papás a la Basílica de Guadalupe.
La niña se sorprendió por la gran cantidad de personas que visitaban el santuario. Observó con atención a los visitantes y pudo distinguir dos distintos tipos. Unos eran simples turistas, pero otros eran fieles devotos que participaban en la Santa Misa rezando el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que... Al ver a tanta gente haciendo oración, la niña le preguntó a sus padres: ¿cómo es posible que todas estas personas tengan la misma fe y conozcan lo mismo? ¿Quién les enseñó a todas el Padre Nuestro? Casi siempre son los papás o los catequistas quienes enseñan la fe a los niños. La niña siguió pensando y volvió a preguntar: ¿y a los papás y catequistas quién les enseñó a tener fe? A ellos también les enseñaron sus papás y sus catequistas. La niña volvió a guardar silencio y después volvió a preguntar: ¿y a esos otros papás y catequistas quién les enseñó? Su papá le explicó: Mira, Marianita, nadie nace conociendo a Dios. Por eso fue necesario que Él se mostrara al mundo para que conociéramos su amor. ¿Y cuándo fue la primera vez que Dios se dio a conocer al mundo? Su mamá pensó antes de responder y luego le dijo: La primera vez que Dios se dio a conocer fue cuando creó el universo, porque a través de la creación de un mundo tan maravilloso, mostró su amor a la humanidad. Marianita no quedó satisfecha con la respuesta y continuó hablando. El mundo es muy bonito y los que conocemos a Dios sabemos que Él lo hizo, pero ¿quién fue la primera persona que platicó con Dios? En este punto, su padre tomó la palabra. Le dijo que el primer hombre con quien Dios se comunicó se llamó Abraham. A partir de Abraham, Dios fue formando un pueblo al que se mostró poco a poco con todo su amor y su poder. La niña se sentía contenta porque iba aprendiendo muchas cosas. Después de las palabras de su papá, ella opinó: ¿entonces Abraham le fue contando a todos los demás cómo era Dios y qué quería de las personas? Su papá movió la cabeza en señal de aprobación. Luego amplió la reflexión. Después de Abraham continuaron esa misión su hijo Isaac y su nieto Jacob. Después todos los hijos de Jacob, Moisés y los profetas, hasta que vino al mundo Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos enseñó el mejor camino para llegar a Dios y para vivir bien en la tierra en paz y armonía. En ese momento, Marianita hizo una mueca y luego preguntó: si Dios ya nos dijo cómo podemos hacer que este mundo sea mejor y cómo podemos ganar el cielo, ¿por qué no todas las personas le hacen caso? Sus papás se admiraron de aquella pregunta, a la que su mamá respondió: Dios quiere que todas las personas sean felices en esta tierra y que se salven. Sin embargo, muchos no conocen su palabra y por eso no la siguen. Cristo cumplió su misión dando todo por nosotros, incluso su propia vida en la cruz. Después resucitó y envió a sus discípulos a predicar por todo el mundo. Ellos lo hicieron tan bien que no les importó ser martirizados por enseñar el mensaje de Dios. Pero lamentablemente algunos malos cristianos no han querido continuar la misión que Cristo dio a sus apóstoles. Marianita se preocupó por esas palabras y le dijo a sus papás: ya comprendí. Para salvar a la humanidad, Dios ya hizo la parte que le toca. Pero también nosotros somos responsables de que su palabra se extienda por todo el mundo. A nosotros nos toca continuar su misión. Marianita miró a su alrededor y continuó hablando. Si en este lugar hay mucha gente que tiene fe y que se acerca a Dios es porque sus papás, sus catequistas, sus amigos o sus vecinos cumplieron con la misión de enseñarles el amor de Dios. Pues entonces, yo haré todo lo posible para que las personas que estén cerca de mí conozcan a Dios y todos se salven. Su papá se alegró de esa manera de pensar y expresó: ¿quién iba a decir que gracias a unas preguntas ibas a terminar como misionera? Su mamá concluyó diciendo: todos los bautizados somos misioneros y tenemos que hacer nuestra tarea en la casa, la escuela, el trabajo o donde sea. Pero también tenemos que ayudar con nuestra oración y ayuda económica a los misioneros y misioneras que dejan su casa y su país para llevar el mensaje de Dios al mundo entero. Con esa reflexión en su mente, Marianita y sus padres hicieron oración por todos los misioneros y al final de la misa colocaron una ofrenda en la alcancía para las misiones. Y
ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 18 de octubre se celebra a San Lucas Evangelista. El nombre de Lucas viene del latín luce, que significa luz, por lo tanto, Lucas significa luminoso, lleno de luz o iluminado. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no era israelita. Era griego y como griego tuvo una educación maravillosa. Fíjense que los griegos trataban de explicar todas las cosas ordenadamente y en forma sencilla para que todos pudieran comprender, y por eso su evangelio es uno de los más leídos. ¿Lucas fue uno de los 12 apóstoles? No, de hecho ni siquiera conoció a Cristo, pues Lucas era médico, y como médico se había dado cuenta que hay enfermedades que no se curan con medicina. Por ejemplo, ¿con qué se cura la tristeza? ¿Con qué se cura el dolor por la muerte de un ser querido? ¿Con qué se cura el deseo de venganza o el odio? Hay tantas enfermedades que no son del cuerpo. Como él se dio cuenta que había mucha gente enferma del espíritu, se emocionó cuando se enteró de que un hombre llamado Jesucristo había hecho curaciones maravillosas. Entonces decidió investigar más sobre ese Jesucristo para poder ayudar a los demás. Así viajó hasta Jerusalén, buscó a los apóstoles, a los discípulos e incluso a la Virgen María. Y como quien busca encuentra, los encontró y se puso a recabar la mayor información que pudo sobre Jesús. Vivió un tiempo en la casa de la Virgen María, hizo muchas preguntas a los apóstoles y a los testigos de los milagros y la resurrección de Jesús. Escuchaba todo con mucha atención y cada vez se quedaba más maravillado porque todos coincidían en lo mismo. Con toda esta maravillosa información, Lucas fue inspirado por Dios y escribió uno de los 4 evangelios, pero fíjese bien, en una forma ordenada, clara y sencilla. De hecho, es el único que nos cuenta algunos detalles del nacimiento de Cristo, de su nacimiento y de su infancia, ¿no es así, Salvador? Claro que sí, pero ¿y cómo se sabe que él era médico? Porque San Pablo en una de sus cartas lo llama Lucas, el médico muy amado, y muy seguramente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol. Y no solo eso, sino que fue compañero de San Pablo en sus viajes. Por eso escribió otro libro de la Biblia llamado Los Hechos de los Apóstoles. En ese otro libro narra con todo detalle las cosas impresionantes que le sucedieron a San Pablo en sus 4 famosos viajes. Lucas acompañó a San Pablo cuando le hicieron prisionero, primero 2 años en Cesarea y después otros 2 en Roma. Este libro de los Hechos de los Apóstoles es maravilloso porque nos muestra todo lo que hicieron los apóstoles después de la resurrección de Cristo y además los grandes problemas que tuvo la Iglesia, como la persecución. Es como leer el diario de San Lucas. Y así como es muy agradable leer este libro, también la lectura de su evangelio es un deleite. De los 4 evangelios, el suyo es el más fácil de leer. Son 1200 renglones escritos en excelente estilo literario. Lo han llamado el Evangelio de los de abajo porque muestra a Jesús prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores arrepentidos. Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa. Y como muchas de las mujeres, por su sensibilidad especial, sufren tanto en su Evangelio, muestra una gran estimación Lucas por la mujer, y por eso subraya que Jesús siempre les demostró gran aprecio y verdadera comprensión. Se puede decir que este es un evangelio especial donde las mujeres se pueden sentir muy apapachadas. Y fíjese muy bien, a su evangelio también le llaman el evangelio de los pecadores, porque presenta a Jesús infinitamente comprensivo con quien ha caído en pecado, insistiendo en que el amor de Dios no tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Lo presenta como un médico amoroso que se acerca a los enfermos del espíritu para curarles todo dolor. Y finalmente, también le han llamado el Evangelio de la Oración, porque presenta a Jesús haciendo oración en todos los grandes momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar, porque la oración es una de las principales medicinas que alimentan, sostienen y curan nuestro espíritu. Ojalá que nuestros radioescuchas comiencen a leer estos bellos libros de la Biblia y terminamos diciendo que San Lucas murió soltero y cercano a los 80 años. El 19 de octubre se celebra a San Pablo de la Cruz.
Él nació en Génova, Italia, y fundó la comunidad de los Padres Pasionistas y la de las Hermanas Pasionistas, comunidades dedicadas a amar y hacer amar la pasión de Jesucristo. El obispo le dio como uniforme, fíjese, un hábito, una sotana negra con un corazón blanco y la cruz sobre el pecho. Desde entonces utilizó siempre este hábito y murió el 18 de octubre de 1775 a la edad de 80 años. Y el 20 de octubre se celebra a San Pedro de Alcántara. Él nació en España, ingresó a la comunidad de los franciscanos, pero buscando una mayor austeridad y penitencia, fundó una nueva rama de los franciscanos, la llamada de estricta observancia o alcantarinos. También ayudó a Santa Teresa a la fundación de la comunidad de las Hermanas Carmelitas Descalzas y murió en 1562. El 21 de octubre se celebra a San Gerardo, nombre alemán que significa valiente para la defensa. Este santo nació en Nápoles, Italia. Cuando era niño y cumplió 10 años, su confesor le dio permiso de comulgar cada 3 días, caso raro en esa época en que, a causa de un error llamado jansenismo, la gente pensaba que no se podía comulgar frecuentemente, sino solo de vez en cuando. San Gerardo ingresó a la comunidad de los Hermanos Redentoristas, fundada por San Alfonso de Liborio. Vivió solo 29 años, pero con tal actitud de servicio y bondad que el Papa León XIII dijo que fue uno de los jóvenes más ejemplares. Murió el 15 de octubre. También el 21 de octubre se celebra a Santa Úrsula. Ella era cristiana, hija de un rey inglés. Cuando le dijeron que ya estaba fijada la fecha de su boda con un príncipe que era pagano, ella quiso posponer las nupcias haciendo una peregrinación a Roma, por lo que abordó un barco junto con sus damas de compañía. En la ciudad de Colonia, Alemania, donde actualmente se encuentra la tumba de los Reyes Magos, fueron interceptadas por uno de los grupos bárbaros llamados los hunos. El jefe del grupo le exigió que se casara con él y que dejara su religión, pero como ella se opuso, fue asesinada con todas sus damas de compañía. El 22 de octubre se celebra a San Hilarión. Hilarión, fíjese muy bien, significa el muy alegre. Fue un monje que vivió en Egipto en un ambiente de soledad, abstinencia y ayuno perpetuo. Se dedicó totalmente a orar por todas las necesidades del mundo y él murió en el año 371. El 23 de octubre se celebra a San Juan de Capistrano. Este hombre ingresó a la comunidad de los padres franciscanos y se convirtió en uno de los más reconocidos predicadores de Europa por predicar durante 40 años. Murió el 23 de octubre de 1456. El día 24 de octubre se celebra a San Juan María Claret, sacerdote y predicador del siglo XIX. Predicó durante 15 años en el norte de España y difundió el gusto por la buena lectura. Y desde España se fue hasta Cuba, pero no crean que de vacaciones. Lo que sucede es que la ciudad de La Habana, en Cuba, llevaba 14 años sin arzobispo porque eran tiempos de persecuciones contra la Iglesia Católica. Entonces el Papa lo nombró arzobispo de la isla durante 7 años. Después lo llamaron a España como capellán de la reina Isabel. En 1849 se dio cuenta de que faltaban sacerdotes entusiastas para mantener viva la fe del pueblo y con 5 compañeros fundó la comunidad de misioneros del Corazón de María, que también se llaman claretianos. Actualmente son 3.000 en 385 casas en el mundo y también este hombre fundó la comunidad de las Hermanas Claretianas. Murió a la edad de 63 años. Hasta aquí el santoral de la semana y esperemos que con este mayor conocimiento de los hombres y mujeres que son nuestro ejemplo, podamos vivir mejor. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. La palabra misión significa envío. El gran misionero de la historia es Cristo, que fue enviado por Dios para salvar a la humanidad porque Dios quiere que todos los hombres se salven. También Cristo es el gran modelo para cualquier cristiano que quiere cumplir su responsabilidad de misionero. Él conoce y ama al Padre, por eso habla de Él y lo muestra a sus discípulos. Nosotros debemos conocer más y amar más a Dios para mostrarlo a los demás. La forma en que Cristo lo mostró fue su testimonio en el amor y el servicio. Nosotros también tenemos que dar testimonio amando y sirviendo. Eso vale más que 1000 palabras. También Cristo es modelo para quienes quieren vivir como misioneros dejando su tierra, porque Él dejó los cielos para estar en medio de nosotros. Recordemos que Cristo envió a sus apóstoles y hoy nos envía a cada uno de nosotros a llevar el Evangelio por todo el mundo.
Nadie puede conocer a Dios si no oye hablar de Él. Nosotros debemos darlo a conocer comenzando en nuestras propias familias. Los padres deben ser responsables de la educación cristiana de sus hijos. También debemos llevar el mensaje del Evangelio a nuestros vecinos y a nuestros lugares de trabajo. Como estamos diciendo, amigos, misión significa que usted, que yo, que cualquier persona tiene que llevar a Jesús a su lugar de trabajo, a su casa o a cualquier parte de David. Efectivamente, cada vez que decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, debe ser porque trabajamos diariamente para que ese reino se haga una realidad. Pidamos hoy para que cada cristiano sea un auténtico misionero. Y yo diría que también pidamos para que los misioneros y misioneras que parten a otras partes del mundo siempre cuenten con el apoyo espiritual y económico para que puedan realizar su trabajo. Y finalmente, pidamos para que la colecta especial que se hace hoy en todo el mundo ayude al trabajo misionero de la Iglesia. Y llega el momento de escuchar al mago Frank y al travieso conejo Blas. Esto es Palabras Mágicas con el mago Frank y su conejo Blas. Hola a todos, ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre queremos dar un saludo a todo el mundo. Sí, menos a una, a la araña que te picó. Ay, Blas, no lo hizo a propósito. ¿Cómo que no? Eso de sin querer queriendo, ni al Chavo del 8 se lo creo. En verdad, las arañas muerden porque se defienden. Por fin, ¿muerden o pican? Las dos formas son correctas. ¿Cómo va a ser correcto que te pique una araña? Me refiero a que según el diccionario de la Real Academia Española, uno de los significados de picar es morder o herir con el pico, boca o aguijón. O sea que en el caso de las arañas, morder o picar es correcto. ¿Pero por qué pican? Bueno, porque a veces se esconden entre las sábanas y cuando te acuestas piensan que las vas a atacar y te muerden. Las arañas no piensan. Bueno, su instinto les dice cuándo hay que atacar, pero no lo hacen por maldad, sino en defensa propia. Pues yo creo que Diosito la regó inventando las arañas. No, Blas, Dios nunca la riega. El Padre José dice que sí. ¿Cómo crees que el Padre José va a decir que Diosito la riega? Sí, un día me dijo, Dios riega la tierra con la lluvia. No, efectivamente, Dios creó la lluvia con un propósito y así como creó la lluvia para regar los bosques y los campos, también creó a las arañas para algunas cosas. ¿Cómo para qué? A ver, ¿qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean la cadena alimenticia? ¿Y eso para qué? Para que entiendas, Blas, que cualquier cosa creada por Dios tiene una función específica para el buen funcionamiento del planeta. Pero, ¿qué tiene de importante una araña? ¿Tú sabes qué comen las arañas? ¿Magos? No, las arañas se alimentan de insectos y esto es importante porque imagínate, si no hubiera arañas, millones de insectos se harían plaga y acabarían con los cultivos, por ejemplo, de zanahorias y los conejos no tendrían que comer. Órale, no había pensado en eso. ¡Que vivan las arañas! Y así como las arañas se comen a los insectos, hay animales que comen arañas y otros animales que se comen los animales que se comen las arañas y a eso se le llama la cadena alimenticia. ¿Entendiste? Sí, que todos los seres vivos somos creación de Dios y por eso somos importantes, sobre todo yo. ¿Sobre todo tú? Sí, mira. Cuando el insecto sale a jugar, llega la rana y lo hace chillar. Cuando el insecto sale a jugar, llega la rana y lo hace chillar. La rana al insecto y todo es chillar. Cuando la rana sale a jugar, llega el ratón y la hace chillar. Cuando la rana sale a jugar, llega el ratón y la hace chillar. El ratón a la rana al insecto y todo es chillar. Cuando el ratón sale a jugar, llega la rata y lo hace chillar. Cuando el ratón sale a jugar, llega la rata y la hace chillar. La rata al ratón, el ratón a la rana al insecto y todo es chillar. Cuando la rata sale a jugar, llega una gata y la hace chillar. Cuando la rata sale a jugar, llega una gata y la hace chillar. La gata, la rata al ratón, el ratón a la rana al insecto y todo es chillar. Cuando la gata sale a jugar, llega el lince y la hace chillar. Cuando la gata sale a jugar, llega el lince y la hace chillar. El lince a la gata, la rata al ratón, el ratón a la rana al insecto y todo es chillar. Cuando el lince sale a jugar, llega el tigre y lo hace chillar. Cuando el lince sale a jugar, llega el tigre y lo hace chillar. El tigre al lince, el lince a la gata a la rata al ratón, el ratón a la rana al insecto y todo es chillar.
Cuando el tigre sale a jugar, llega el león y lo hace chillar. Cuando el tigre sale a jugar, llega el león y lo hace chillar. El león al tigre, el tigre al lince, el lince a la gata, la gata a la rata, la rata al ratón, el ratón a la rana al insecto y todo es chillar. Cuando el león sale a jugar, llega el hombre y lo hace chillar. Cuando el león sale a jugar, llega el hombre y lo hace chillar. El hombre al león, el león al tigre, el tigre al lince, el lince a la gata a la rata, la rata al ratón, el ratón a la rana al insecto. Y todo es chillar. ¿Por qué le paran? No, todavía no termina la canción. Claro, Blas, ya llegamos al hombre y ahí termina la cadena. Mangos, que la cadena termina cuando yo digo... Cuando el hombre sale a jugar, llega el conejo y lo hace chillar. Cuando el conejo sale a jugar, llega Frank y lo hace chillar. Cuando Frank me hace chillar, yo lo dejo sin trabajar. Si me dejas sin trabajar, yo te dejo sin hablar. Si me dejas sin hablar, yo te dejo sin cobrar. Blas a Frank, Frank al león, el león al tigre, el tigre al lince, el lince a la gata a la rata, la rata al ratón, el ratón a la rana al insecto. Y todo es chillar. Nos escuchamos en las próximas Palabras Mágicas. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Amigas, amigos, llega el momento de responder a sus preguntas y un grupo de amigas, Beatriz, Mónica, Graciela, me dicen: padre, sabemos que en la Biblia se habla de gente muy buena, pero ¿en la Biblia también hay villanas? ¡Ah, caray! Pues un tema muy interesante. Claro que sí. En la Biblia se hace presente no solamente el bien, sino también se hace presente el mal. Se mencionan muchos pecados y muchas actitudes muy, muy negativas. Y si ustedes quisieran hablar de villanas, podemos encontrar quizás a una tremenda que se llamó Jezabel y que no era del pueblo judío, pero entra a formar parte de este pueblo en una forma negativa porque un rey llamado Ahab, que tenía la responsabilidad de conducir al pueblo hacia Dios, de darle ejemplo, etc., se enamora de esta mujer, cae en sus garras, como se dice popularmente, y la mujer lo empieza a manipular de tal manera que lo va alejando poco a poco de Dios, y este rey, en lugar de ser un ejemplo, un modelo para el pueblo, empieza a permitir que se le dé culto a los ídolos de Jezabel. ¿Y a cuál ídolo? Especialmente a un dios llamado Baal, que tenía cara, que tenía cabeza de res, cabeza de buey, cabeza de cebú. Por eso a este dios, a este ídolo se le empezó a llamar también Baal-zebú, de donde viene la palabra Belcebú, que significa algo demoníaco. Esta mujer no solamente hizo esto, sino que hizo que todos los sacerdotes dedicados al verdadero Dios fueran echados de aquella población, de aquel país, y empezó este pueblo lamentablemente a alejarse cada vez más de Dios, hasta que Dios envió al profeta Elías, que puso en su lugar no solamente al rey, sino a esta mujer y a todo el pueblo, haciendo un gran milagro, haciendo que cayera fuego del cielo y de esta manera se manifestara su poder. ¿Qué pasó con Jezabel? Pues fíjate que esta mujer, nos dice la Biblia, que cayó de una gran altura y se la comieron los perros. Es la peor muerte de la que nos habla la Sagrada Escritura referente a una mujer. Otra villana, seguramente te acordarás de un hombre que también tenía que dirigir al pueblo en tiempo de los jueces, se llamaba Sansón. Y nuevamente sucede lo mismo. Sansón se deja seducir por una mujer filistea, por una mujer que no es del pueblo judío, que le impide realizar su misión, y no solamente eso, sino que se aprovecha del amor que le tiene para que los filisteos puedan dominar al pueblo judío. ¿Te acuerdas que Sansón al principio se ponía muy inteligente y cuando la mujer le decía, dime el origen de tu fuerza, y le decía una mentira, dime el origen de tu fuerza, me engañaste otra vez, y le decía otra mentira, hasta que finalmente Sansón le dice, el cabello largo es el origen de mi fuerza, porque desde que nací prometieron mis padres que tendría largo el cabello siempre,
como una forma de estar consagrado a Dios. Y si en algún momento lo llego a cortar, en ese momento la promesa se rompe y yo pierdo mi fuerza. Dalila se aprovechó de aquella confesión y logró que los filisteos atraparan al líder del pueblo judío, que le quemaran los ojos y lo dejaran ciego, y así el pobre Sansón terminó en la cárcel. Pero afortunadamente, ante el descuido de los filisteos, el cabello le fue creciendo, y los filisteos no se acordaban de esto, que era el secreto de su fuerza, y lo llevaron al templo en algún momento para burlarse de él. Y estando en aquel templo, Sansón vio que había algunas columnas y les pidió que lo acercaran a ellas simplemente para agarrarse, y ahí, aprovechando que la fuerza le había regresado, hizo que aquel templo cayera por encima de los filisteos. Y una última villana podía ser Herodías, una mujer que estaba casada con alguien, y resulta que ese alguien era el hermano de Herodes. Y Herodes, cuando ve a esta mujer, la seduce y ella felizmente se va a vivir con él. Juan el Bautista le decía: eres de lo peor porque estás casada con alguien y te vas a vivir con su hermano. Y esta mujer Herodías busca cómo matarlo, pero Herodes dice: yo no tengo por qué matarlo. Sin embargo, en el cumpleaños de Herodes se emborracha, baila la hija de Herodías muy bien, y Herodes borracho le dice: pídeme lo que me quieras y te lo voy a conceder. Y la madre Herodías va y le dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha va, se lo pide a Herodes, y como Herodes había hecho esta promesa públicamente, no le queda otra sino decapitar a Juan. 3 villanas: Jezabel, Dalila y Herodías. Amigos, amigas, gracias por sus preguntas y las sigo esperando. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Amigos, amigas, como siempre, hemos tenido un programa muy enriquecedor, recordando algunas cosas que aprendimos quizás desde pequeños, aprendiendo otras, renovando nuestra fe, renovando nuestras intenciones de vivir, nuestro compromiso de vivir, pero como verdaderos cristianos, y estar cada vez más cerca de Dios, porque cada semana tenemos la tentación por el trabajo, la rutina, los problemas, el desgano, de alejarnos de Él, pero llega el domingo y este día, al recordar que Cristo ha resucitado, decimos: pues también yo voy a resucitar mis buenas intenciones, mis buenos propósitos, mi ánimo y tantas cosas más. Así que, pues hemos tenido un programa maravilloso. Como siempre, les agradezco a todos ustedes en todas las partes de este maravilloso país, más allá de las fronteras, a nuestros amigos de Estados Unidos, y ahora nos están escuchando ya también a través de mi canal de YouTube en Argentina, Colombia, Panamá, Salvador, Ecuador, Costa Rica. A todos ustedes, amigos, un gran abrazo y muchas bendiciones para que este domingo sea maravilloso. Y recuerden que todos los domingos, en punto de las 9, a través de mi canal de YouTube, transmito la Santa Misa, y en punto de las 10, una vez que ha terminado este programa, ya lo tienes en automático en YouTube. Que Dios les bendiga y gracias a todo el equipo.